días, les saludo a todos en esta mañana del mes ya de julio, en donde comenzamos nuestra clase de escuela dominical. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado, nos ha protegido de toda enfermedad, de todo peligro. Así es que, hermanos, les invito a que podamos ponernos cómodos y poder compartir la palabra del Señor. Así que, hermanos, un gusto para mí poder llevar a cabo esta clase en esta mañana y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Les bendigo y les invito a que podamos orar. Padre, santo y poderoso es tu nombre. Te damos gracias, Señor. Bendiga, Señor, nuestras vidas, bendiga las vidas de mis hermanos, aquellos que están escuchando hoy esta palabra. Ayúdanos a comprender, sujeta nuestra mente, nuestros pensamientos a ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así que sin más preámbulo, hermanos, pasamos a nuestra clase. Muy bien, como les decía, hoy día nuestra clase nos habla acerca del pecado original. Es importante que nosotros podamos conocer y comprender qué es el pecado original. Para esto vamos a comenzar nuestra clase tomando un texto de la palabra que lo encontramos en Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Y el apóstol Pablo acá toma este tema y lo explica a la congregación, a los romanos. Voy a leer de una versión para niños. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron antes, desde Adán hasta Moisés, tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, acá vamos a entrar de lleno a comprender este tema del pecado original. La expresión pecado original no aparece propiamente tal en la Biblia,
pero es un término que los teólogos han utilizado para hablar acerca de la caída de Adán. Y las escrituras nos muestran las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Ya sabemos que a raíz de la primera desobediencia de Adán es que vino la muerte a Adán y por supuesto a la descendencia de Adán. El comienzo de la degradación humana. El pecado, veíamos recién en Romanos 12, el pecado entró al mundo por un hombre. Es por causa de Adán en el jardín del Edén. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de cómo comienza esta degradación en el huerto del Edén. Eva, ¿cierto?, es engañada por la serpiente muy astutamente, ¿verdad? Y posteriormente Adán también come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a raíz de esto es que entra el pecado en el mundo, por un hombre, por Adán. Y a raíz de esto, de esta desobediencia, viene la muerte. La muerte entra al mundo por el pecado. O sea que el pecado nos trae la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, sin condición alguna. Romanos 5:12 nos relata lo que acabamos de decir recién. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quizás nosotros deberíamos hacernos tres preguntas. ¿Hasta qué punto fue transmitido el pecado de Adán a la humanidad? ¿Por qué medios fue transmitido el pecado de Adán a la humanidad? ¿Y en base a qué fue transmitido el pecado de Adán a toda la humanidad? Vemos cómo el pecado entró en el mundo y esto trajo la muerte a toda la descendencia de los hombres, de los hijos de Adán. Por lo tanto, todos estamos unidos a Adán. Y esto le podemos tomar el nombre de la solidaridad. Esto quiere decir que en cierto sentido toda la humanidad está unida o ligada a Adán como una sola entidad. Por causa de él, todos los humanos nos hallamos ahora fuera de la bendición de encontrarnos en el jardín del Edén. Así que hermanos, esto hermanos nos sacó de el jardín del Edén, donde Adán, ¿cierto?, había sido puesto para que sojuzgara, ¿cierto?, en el jardín del Edén. Todo lo que estaba en el jardín del Edén era para que Adán lo administrara y él pudiera llevar a la voluntad de Dios. La corrupción. La corrupción de la raza humana. La naturaleza humana queda dañada. Puesto que la naturaleza humana queda dañada de la caída, no hay persona alguna que sea capaz de hacer nada espiritualmente bueno sin la bondadosa ayuda de Dios. Esto es llamado corrupción total o depravación de la naturaleza. No significa que las personas no puedan hacer nada evidentemente bueno, sino solamente que no pueden hacer nada que les signifique méritos para su salvación.
Sabemos, hermanos, que como seres humanos, como hombres, no podemos decir que gracias a lo que yo hago, a que soy una persona buena, que soy una persona generosa, me he ganado el cielo, sino que es a través de la bondadosa ayuda de Dios que nosotros podemos llegar a la vida eterna. Una cosa, el que hagamos cosas buenas, ¿cierto? No significa que podemos hacer cosas buenas siendo no creyentes o no cristianos, pero eso no es lo que nos da eh, una reconciliación con Dios. Eso es. No es que haciendo cosas buenas nos reconciliamos con Dios, porque las escrituras son claras. Estamos corrompidos desde nuestra esencia, ya desde el momento antes de nacer, es que nosotros ya estamos corrompidos. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza que fue dañada desde el momento de Adán. Entonces, ya nacemos nosotros con el pecado original. Ya venimos, ¿cierto?, con el pecado, aun cuando ya no habíamos nacido. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 51, ahí vemos el efecto de la caída, ¿verdad? Que estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre, que Adán transmitió una tendencia o inclinación a pecar. Esa naturaleza, ¿verdad?, de Adán fue transmitida a cada ser humano en una inclinación a pecar. Y el Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David habla que había sido concebido en pecado, es decir, su propio pecado se remonta al momento de su concepción. Aquí el rey David aclara bien esto en el Salmo 51:5. Efesios 2:3. ¿Qué dice Efesios 2:3? Vamos a buscar en nuestra Biblia en Efesios 2:3. Así que vaya buscando usted. Mientras yo lo busco también, dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira por naturaleza, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dicen, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que hemos venido, ¿verdad?, del mundo, los que hemos conocido a Cristo, sabemos de que hubo un tiempo en que no hacíamos la voluntad de Dios, sino hacíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Y también hoy nosotros luchamos contra esa voluntad, porque está ahí en nosotros. Quizás nuestra carne quisiera quedarse durmiendo un poco más tarde, quizás ver una película, quizás escuchar música. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad humana, nuestra carne, nuestra naturaleza nos lleva a nuestra esencia, a nuestra esencia. Entonces, acá vamos a tomar una referencia con respecto a esto que nos explica y nos puede dejar un poco claro esto. Dice, pero
Pero el pecado perturbó esta relación, la relación entre Dios y los hombres, entre Adán y Dios, ¿verdad? De manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, parte de su ser en conflicto con la otra, en una guerra intestina entre su naturaleza superior e inferior. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra la superior y ha abierto los portales de su ser al enemigo. Hermanos, el Señor, cuando ocurre esto, hermanos, en nosotros hay un conflicto. Y hoy día nosotros vivimos, ¿verdad? Nuestros pensamientos debemos cada día someterlos a Dios. Debemos someterlo a Dios. Porque si no lo sometemos, ¿verdad? Inmediatamente aparece esta naturaleza caída, esta naturaleza inferior. Porque la naturaleza de Cristo es una naturaleza superior. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, es el que comienza a obrar en nosotros, a hacer su voluntad. Así que, hermanos, es importante que nosotros nos sometamos a la naturaleza superior, a esa naturaleza que es de el Espíritu. ¿Para qué? Para que no prevalezca esta naturaleza pecaminosa en nosotros. La pecaminosidad de todos. Si nosotros veíamos ahí en Romanos, donde habla que en el 5:12 que todos pecaron, ¿verdad? Y en el 5:18 que todos somos condenados y todos en el 19 somos hechos pecadores. Pablo, ¿verdad? Aquí nos dice que todos pecaron, sin excepción alguna. No habla acá de grandes o pequeños, no habla de niños o ancianos. Está hablando en términos general, todos pecaron. Y en el 18, Pablo afirma que a través de un pecado todos fuimos condenados. Con lo que con lo que está indicando que todos hemos pecado. La Escritura nos dice que no hay ni siquiera uno justo, ni uno que diga, yo la verdad que me merezco el cielo porque soy justo. La Escritura nos dice eso. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que todos, sin Cristo, todos estamos condenados, todos estamos bajo el pecado. En el Romanos 5:19 dice que a través del pecado de un hombre, todos fueron hechos pecadores. Así es que, hermanos, es importante que nosotros, como hijos de Dios, podamos sujetarnos a la voluntad de Cristo. Sin la voluntad de Cristo, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajo esta pecaminosidad, en la cual aquí nos habla Romanos en diferentes versículos del capítulo 5. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros como hijos de Adán y como hijos de Cristo? Hay algunas diferencias. Como hijos de Adán estamos bajo la ira de Dios, por haber desobedecido y por ser hijos de la desobediencia. Pero en cambio, como hijos de Cristo, obtenemos el rescate de Cristo mismo por nosotros. Como hijos de Adán, estamos en pecado, condenados al infierno. Pero como hijos de Cristo, Jesús nos ha justificado. Hay justicia, hermanos, a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz. Como hijos de Adán, estamos muertos,
en nuestros delitos y en nuestro pecado. Pero como hijos de Cristo, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Como hijos de Adán, estamos separados de Dios. Por la desobediencia, inmediatamente Adán fue echado del jardín del Edén, separado de Dios. Pero con Cristo, nuestra relación con Dios es restaurada, es reconciliada. Como hijos de Adán, estamos en desobediencia. Pero como hijos de Cristo, ya que Cristo obedeció hasta el final, nosotros también hoy día podemos encontrar y ser obedientes a Dios, a su palabra, al estudio, a la oración, a la comunión. Como hijos de Adán, estamos bajo el juicio de Dios. Pero como hijos de Cristo, ese juicio es absuelto, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesús. Como hijos de Adán, la ley está sobre nosotros y la ley nos juzga, como decía en Romanos, porque la ley se ha dado para que aquel que ha cometido infracción sea condenado. Pero en Cristo la gracia de Dios ha sido manifestada a través de Jesucristo, el único regalo a toda la humanidad, para que todos aquellos puedan ser salvos, aquellos que le confiesan a Cristo. Así que hermanos, como hijo de Adán, usted tiene todo que perder, pero como hijo de Cristo tenemos todo que ganar. Y esta determinación nosotros la tomamos quizás en este mismo instante. Quiero ser un hijo de Adán o quiero ser un hijo de Cristo. Como hijos de Cristo, hermanos, tenemos vida eterna. Todo lo que acabamos de decir. Así es que, hermanos, les animo a que podamos nosotros comprender que el pecado de Adán nos separa inmediatamente de Dios. Nos separa inmediatamente de Dios. Así es que, hermanos, es importante que nosotros podamos mantenernos en constante estudio de la palabra para entender lo que Cristo quiere en nosotros. Que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, el mensaje de Cristo para nuestras vidas. En 1 Corintios 15, del 21 al 22, vamos a leer ahí. Vamos a buscar, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, la vida, la resurrección de Cristo nos permite ser resucitados. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Y ahora Cristo está a la diestra del Padre. Dice, porque Él ha ido a preparar morada para nosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. La muerte vino como resultado del pecado de Adán y Eva. Pablo explica por qué el pecado de Adán trajo pecado a todos, como la muerte, y el pecado se esparció entre todos los seres humanos por causa del primer pecado, y el paralelo existe entre la muerte de Adán y la de Cristo. Hermanos, con Cristo tenemos vida eterna. Con Adán tenemos muerte eterna. Así que, hermanos, qué tremendo esto. Jesucristo quitó la muerte. Pero que ahora, ahí vamos, 2 Timoteos 1:10 dice,
pero que ahora que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así es que, hermano, Cristo nos dice aquí en 2 Timoteo, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio de su obra perfecta, ahora todas las personas es llamada a tener una comunión con Dios. Esa comunión que fue rota por Adán en la desobediencia, podemos hoy día nuevamente reconstruirla a través de Cristo. La barrera del pecado fue eliminada. Y es que, hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo es que esta barrera ha sido quitada. En este versículo el apóstol nos habla de la muerte física. O sea, en este versículo el apóstol no habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Porque aún para los creyentes participaremos de la muerte física. Sabemos que muchos ya de nuestros hermanos han partido a la presencia del Señor, han muerto. Hoy día quizás, como dice, volvieron al polvo. Pero ellos murieron en la esperanza de que un día, cuando viniera Cristo, serían resucitados. Y esa muerte no es la muerte espiritual, sino que es una vida espiritual. La primera muerte ha sido espiritual, o sea, física, pero aquellos que han rechazado a Jesucristo, ellos morirán espiritualmente. Dice que la muerte que fue quitada es la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. Por esto dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué palabras tenemos que creer? ¿En quién tenemos que creer? Jesús está diciendo, el que cree, el que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna. Jesús haciendo la voluntad de su Padre. El pecado fue perdonado, por lo tanto, quien cree está libre de la condenación de estar separado de Dios. Hermanos, gracias a Cristo, hoy día podemos tener acceso a Dios. Recuerda usted que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, estaba el templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. El lugar santísimo era el lugar más santo, era como la presencia de Dios. Pero una vez al año entraba el sacerdote a este lugar y ofrecía los pecados del pueblo. Bueno, hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, fue rasgado el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso significa de que esa separación que había, hoy día, gracias a Cristo, ya no está. Gracias a Cristo esa barrera fue eliminada. Podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha librado de la muerte. Cristo, el camino al Padre. Nosotros como el ser humano, ¿verdad? Busca justificarse delante de Dios. Lo va a hacer con sus buenas obras, con su religión, con su filosofía, con su moral. Pero finalmente nada de eso nos permite llegar a la presencia de Dios. Nada de eso es suficiente para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque esa barrera que fue rota en el pecado original, cuando Adán desobedece,
se produce esta barrera que solo puede ser restaurada por Cristo. Es Cristo el puente entre los hombres y Dios. Es Jesucristo el puente que nos permite llegar nuevamente a la vida eterna. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que gracias al Señor por Cristo, quien nos ha permitido llegar a Dios. Sabíamos que a través de Adán fuimos separados, el pecado desde nuestra concepción ya estaba en nosotros y cada día a medida que vamos creciendo, va obrando más en nosotros, pero es importante que nos sujetemos a Dios. El mensaje de las buenas nuevas del Evangelio es que por las obras del segundo Adán, Cristo Jesús, toda persona que cree tiene comunión con Dios, que ya todos los pecados fueron perdonados en la cruz, por lo tanto puede presentarse delante de Dios justo, perfecto y santificado por medio de la justicia de Jesucristo. No por el camino viejo de las obras, sino por el camino nuevo del pacto nuevo. Entonces, hermanos, es importante que a través de Cristo nosotros hoy encontramos esa comunión con Dios. Sabemos de que estamos en este mundo. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, en este cuerpo de pecado, como descendientes de Adán, ¿verdad? Esa naturaleza de pecado nos hace flaquear, nos hace decaer, no nos deja avanzar, nos hace muchas veces desconfiar de la palabra del Señor, de sus promesas. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos creer en sus promesas, creer que el Señor es el que está peleando la batalla. Hoy, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, el Señor está peleando la batalla. Quizás muchas veces pensemos que Dios no tiene el control, pero Dios es soberano. Dios tiene el control de todo lo que está pasando, tiene el control de la pandemia, tiene el control de los gobiernos. Los tiempos de Dios se van a cumplir. Nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Muchas veces dice la palabra que oramos, pedimos, no recibimos, porque pedimos mal. Pero cuando oramos conforme a la voluntad de nuestro Padre, es cuando esa oración es escuchada. Así es que, hermanos, les animo, les bendigo. Si usted aún está en la naturaleza humana, si aún usted está en pecado, tiempo de que usted comience a arreglar sus cuentas con Dios. ¿Quiere ser hijo de Adán o quiere ser hijo de Cristo? ¿Cuáles son las ventajas que tengo con respecto a ser hijo de Adán, a ser hijo de Cristo? Tengo todo para ganar, porque Cristo es el que pelea por nosotros. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo es el que ya pagó todo. Así que, hermanos, les animo, les bendigo en esta mañana a que usted pueda seguir obrando con la palabra del Señor. No decaiga su fe. Hay muchos que quizás están decayendo hoy. Hay muchos que probablemente están perdiendo la fe. Hermanos, en Cristo somos nueva criatura. Así que, hermanos, que nuestra naturaleza sea la naturaleza de Cristo.
que en nuestra vida habite Cristo, no el viejo hombre, y no la naturaleza de Adán. Así es que, hermanos, quiero bendecirles, quiero animarles a que continuemos. Dios mediante, seguiremos compartiendo las enseñanzas cada domingo, en un esfuerzo por llevar el mensaje de Cristo a cada uno de nosotros. Dios les bendiga y quiero que podamos terminar, orando. Les invito a que podamos orar en esta hora para dar gracias a nuestro Dios. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque su palabra es buena, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más. Fortalezca a aquel que está débil en este día, en este tiempo. Anime, Señor, a aquellos que están luchando, Señor, con diferentes situaciones. Padre, que esa naturaleza humana, Señor, baja, Señor, no sea la que domine en nuestra vida, sino que la naturaleza de Dios pueda perseverar en nuestra vida. Padre, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que les sea un lindo día para usted, que pueda compartir junto a su familia. No olvide de bendecir a otros. Le damos las gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones.